could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hola, ingeniero, muy buenas noches. Un gusto saludarle nuevamente, ingeniero Freire. En este caso, vamos a hacer nuestra presentación sobre en este caso sobre el tema por qué es importante estudiar la interacción humano-computador pues, en asistentes virtuales. Dentro de esta investigación, pues, los integrantes que han participado como Benín Rodríguez, Darío Silva, Gabriela Artieda, Ángel Márquez, Marcos Elías, Nayeli Rodríguez, Carolina García y Jordan Emida. En este caso voy a explicar sobre la introducción de nuestro trabajo, indica por qué es importante estudiar la interacción humano-computador en asistentes virtuales. Nos indica, por ejemplo, que las personas hoy en día interactúan con sistemas tecnológicos, más que todo enfocados en mejorar la usabilidad, eficiencia, las sensibilidades y experiencias del usuario con manos de la tecnología. En este caso de sistemas virtuales como Siri o Alexa o Google son asistentes, ¿sí? Esto implica entender cómo los humanos se comunican por voz, texto o gesto, ¿sí? Por ejemplo, en Alexa es un asistente virtual, pues, la cual nos ayuda a tener un diálogo o una conversación, bueno, según en el área de trabajo o según lo que nosotros podemos preguntar. También podemos tenerlo en casa, ya que podemos, qué sé yo, decirle que nos ponga música o preguntar qué hora es, el lugar, etcétera, y un sinnúmero de preguntas, ya que Alexa nos permite ayudar con diferentes, en este caso, con diferentes ayuda más que todo con, en este caso, no estar investigando por medio del teléfono, sino que le preguntamos, es como si estuviéramos conversando con otra persona. Pero sí, pues un asistente virtual que nos ayuda, como indiqué, pues a tener estos gestos de comunicación como si fuera un humano. En otros puntos importantes en sistemas virtuales, pues he considerado estos tres puntos importantes. El primero, pues, como el diseño de interfaces de conversación efectiva. Como lo estaba indicando, pues, como Alexa es un asistente virtual que nos ayuda, pues, a tener estos diálogos de preguntas o qué sé yo, también a organizar una agenda de trabajo, ¿sí? O un recordatorio para, pues, así tener algo ordenado. También, pues, mejorar la experiencia del usuario. Esto implica que con el sistema virtual y el usuario tener esa experiencia que sea mejorable, ¿sí? Que sea algo real, como si estuviera, como indiqué, conversando con alguien o con una persona humana, pues tener las conversaciones muy fluidas y sin un mínimo margen de error. En la optimización de tareas cotidianas, pues como indiqué, pues nos ayuda a muchas tareas cotidianas, más que todo nos ayuda a entender cosas que, por ejemplo, en tareas, ¿sí? En caso de no entenderla, podemos consultar, ¿no? Ella nos puede guiar, pues, paso a paso cómo poder realizar, ¿sí? Bueno, estos son los tres puntos importantes que he considerado, pues, dentro de sistemas virtuales. En sí, pues, los sistemas virtuales, pues, son más que todo tecnologías, son sistemas que interactúan, pues, por medios tecnológicos, pues, para poder así tener una mayor conexión, pues, con el ser humano o dentro del usuario que se esté ocupando. Bueno, esto sería todo de mi parte. Pues, muchísimas gracias, ingeniero. A continuación, pues, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. A continuación voy a presentar lo que viene siendo la definición general de interacción humano-computador. Pues tenemos entendido que es una disciplina multidisciplinaria, pues, que estudia el diseño, operación e implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso de humanos, ¿no? Analizando cómo la persona se comunica y cómo trabajan las computadoras a través de las diferentes interfaces, ¿no? Pues enfocamos, pues, que la interfaz, que es el punto donde interactuamos con la tecnología,
como en una pantalla táctil o en un ratón o en una aplicación, pues lo que viene siendo a diario pues en la vida cotidiana, ¿no? Ese ahí es el uso que hacemos como humano a computador cuando interactuamos con los diferentes tipos pues de diseños y tecnologías y demás, ¿no? ¿Qué es la interacción de humano? Pues estudia cómo las personas pues se comunican y trabajan con los sistemas informáticos. Por ejemplo, el objetivo de esto es entender cómo diseñar computadoras, aplicaciones o dispositivos que sean más fáciles de usar, eficientes, seguros, que involucren pues conocimientos de psicología, diseño, agronomía, ingeniería, etcétera, ¿no? Como ejemplos pues tenemos los sitios web, las aplicaciones móviles, los paneles de control industrial, los sistemas embebidos y la realidad aumentada, pues con el propósito pues de hacer que las tecnologías sean más accesibles, más fáciles de usar, eficientes y seguras para todas las personas, ¿no? Como objetivo pues de interacción en el diseño de tecnologías, pues su objetivo principal pues es crear sistemas centrados en el usuario, es decir, tecnologías para adaptarse a nosotros, no al revés, pues esto permite que los productos sean más usables, accesibles y agradables de manejar, ¿no? Lo que en sí busca pues la tecnología es que se adapte al humano, promoviendo que sea más intuitivo, más agradable, con funciones un poco más fáciles de usar, que respondan a las necesidades de todas las personas que tenemos a diario, ¿no? Esto sería todo. Muchas gracias. Un gusto saludarlo nuevamente, Master. Siguiendo con nuestra exposición, voy a hablarle yo de qué son los asistentes virtuales. Para esto indicaremos que los asistentes virtuales son programas o sistemas basados en inteligencia artificial, diseñados para interactuar tanto con los usuarios mediante lenguaje natural, ya sea por voz o texto. Su principal objetivo será comprender órdenes y responder preguntas y ejecutar tareas de manera automatizada, simulando una conversación humana. Estos sistemas funcionan a través de 3 componentes tecnológicos fundamentales, los cuales podremos citar los reconocimientos de voz. Convierte las palabras habladas por el usuario en un texto digital en el que el sistema puede interpretar. El procesamiento del lenguaje natural, PLN, que analiza el significado de las palabras, identifica la interacción del usuario y determina la acción adecuada. El aprendizaje es automático, el famoso Machine Learning, que permite que el asistente mejore su tiempo aprendiendo de las interacciones para ofrecer respuestas más precisas y personalizadas. Para esto pasamos que entre los asistentes virtuales más conocidos se encuentra tanto Alexa con Amazon, Siri con Apple, Google Assistant con Google y Cortana Microsoft. También son asistentes especializados en servicios como ChatGPT, la OpenIA para tareas educativas y empresariales, tanto en el ámbito educativo y empresarial, y Bixby en Samsung, enfocado en dispositivos inteligentes. Hemos citado algunas de las aplicaciones justamente o las IAs más utilizadas, que son Hey Siri, Bixby, Alexa, Microsoft 75, famoso Copilot, y el Google Assistant. Esto directamente son un conjunto de asistentes virtuales que representan una de las aplicaciones más visibles y útiles tanto en inteligencia artificial en la vida cotidiana, facilitando no solamente tareas, sino también buscando información y controlando dispositivos, gestionando recordatorios y realizando compras por voz. Y los asistentes virtuales directamente son programas o sistemas basados en inteligencia artificial como la IA. Tenemos también la tabla comparativa para justamente poder entender un poco más su funcionamiento y también cómo se aplica, ¿no? Tenemos en tecnología el reconocimiento de voz. Se convierte todo lo que dice en texto en el sistema que puede procesar. En Alexa podríamos decir qué tiempo hace hoy y ella nos responderá. En el procesamiento del lenguaje natural, el PLN analiza todas las palabras, identifica la intención y decide qué respuesta dar. Por ejemplo, en Siri, interpretar podríamos indicarle recordar llamar a mamá. Entonces la aplicación nos va a recordar mediante los recordatorios. La inteligencia artificial, aprendizaje automatizado, aprende de las interacciones y mejora sus respuestas con el tiempo. Tenemos un ejemplo de Google Assistant,
que sugiere restaurantes según sus preferencias o lugares a los cuales generalmente desearíamos visitar, ¿no? Tenemos también la tabla comparativa de asistentes virtuales, el asistente, la plataforma y la función destacada de cada uno de ellos. Por ejemplo, en Alexa, la plataforma es Amazon, el control de dispositivos son inteligentes, músicas y compras. En Siri, en Apple, recordatorios, mensajes y consultas rápidas. En Google System, Google, búsquedas tanto como calendario y control de Google Home. En Cortana tenemos en Microsoft, que son gestión de tareas y recordatorio de Windows. El famoso ChatGPT o la OpenIA es el asistente convencional educativo que responde a preguntas complejas y fáciles, justamente aplicando en varios sistemas, ¿no? En el ámbito educativo como en otros más. Bueno, eso es todo. No destacando directamente que cada uno de los asistentes virtuales representa una de las aplicaciones más visibles en la inteligencia artificial en la vida cotidiana, tanto de la interacción humano con la inteligencia artificial. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Me presento. Mi nombre es Carolina Rodríguez. El día de hoy a mí me ha tocado lo que es los componentes tecnológicos, que son los asistentes virtuales que combinan distintos componentes tecnológicos que permiten interpretar órdenes humanas y responder de forma inteligente. Estos componentes se dividen en hardware y software. El hardware son los dispositivos físicos que permiten la interacción entre el usuario y el sistema. El micrófono es uno de ellos, que capta la voz del usuario para convertirla en señales digitales. El altavoz reproduce las respuestas o sonidos generados por el asistente. Los sensores y cámaras en algunos casos permiten detectar movimientos o identificar al usuario. Procesadores y servidores que ejecutan los algoritmos de inteligencia artificial y almacenan la información. Y la conectividad a internet, que es esencial para enviar a la nube los datos y recibir respuestas al tiempo real. También tenemos lo que es el software, que es el conjunto de programas que hacen posible la inteligencia del asistente, tanto el reconocimiento de voz ASR, que transforma la voz en texto comprensible para la máquina. El procesamiento del lenguaje natural, NLP, que interpreta el significado de las palabras y las interacciones del usuario. Y redes neuronales, inteligencia artificial, aprenden el lenguaje y mejoran la respuesta con el uso continuo. Y la síntesis de la voz, TTS, convierte las respuestas del sistema en voz natural. La base de datos y algoritmos de búsqueda permiten acceder rápidamente a información relevante o ejecutar tareas. Bueno, en conjunto el hardware y el software trabajan coordinadamente. Tanto el micrófono capta la voz, los algoritmos procesan la información en la nube y el altavoz devuelve la respuesta, todo en cuestión de segundos. Gracias. Buenos días, voy a hablar sobre los beneficios y limitaciones. Su función principal es facilitar la realización de tareas cotidianas, responder preguntas y mejorar la eficiencia de distintos contextos personales y profesionales. Sin embargo, como toda tecnología, presenta tantas ventajas como limitaciones que deben ser consideradas en el análisis de su usabilidad y su impacto en la interacción humana del computador. Las ventajas son comodidad, accesibilidad, productividad, disponibilidad y personalización. Tenemos como desventaja los riesgos de privacidad. Las asistencias virtuales recopilan y almacenan grandes cantidades de datos, en lo que pueden generar preocupaciones sobre la seguridad de la información. Errores de compresión. Aunque el algoritmo del lenguaje natural ha avanzado, los asistentes aún pueden malinterpretar órdenes. Dependencia tecnológica. El uso frecuente de estos sistemas puede generar dependencia. Limitaciones y contextos emocionales. Los asistentes virtuales carecen de comprensión emocional. Conectividad y precisión limitada. Su funcionamiento depende de una gran medida de la conexión a Internet en la calidad de sus bases de datos. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Nayeli Rodríguez del Paralelo C2. En este video vamos a hablar sobre interacción humana, asistente virtual, ejemplos prácticos y comportamiento humano. Como ejemplos prácticos tenemos 1. Asistente de voz como Alexa o Siri. Los usuarios suelen solicitar información como qué hora es o reproduce una música y el asistente va a proporcionar respuestas rápidas y fluidas. También tenemos chatbot de atención al cliente, en el cual es en contexto de bancos o tiendas en línea, en el cual los usuarios van a plantear sus inquietudes.
como dónde encuentro mi pedido o algún problema que se les presente. También tenemos asistentes educativos como ChatGPT. Los estudiantes recurren a estos sistemas para aclarar las dudas en sus tareas o generar alguna idea. También es utilizado como apoyo emocional o simplemente para tener una conversación como amigos. Otro punto que tenemos como ejemplo es asistente de salud, que en ciertas aplicaciones virtuales recuerdan a los usuarios la necesidad de tomar medicamentos, hidratarse o registrar síntomas diarios. Y por último tenemos asistentes de productividad como Google Assistant o Cortana, lo cual estos sistemas son útiles para organizar la jornada, establecer recordatorios y anotar citas. Los usuarios perciben una mejor gestión de su tiempo y experimentan una mayor tranquilidad al delegar tareas a la tecnología. Ahora tenemos cómo los usuarios se comunican, experiencias de uso y respuesta emocional o de confianza. El comportamiento y comunicación de las personas hacia los asistentes virtuales suele asemejarse mucho, ya que en un gran número de usuarios se expresa empleando un lenguaje cotidiano y manifiesta emociones en función de las reacciones que reciben. Hay situaciones donde el asistente presenta demoras o comete errores, y algunos usuarios se molestan por eso, ya sea porque se demoren o no le den las respuestas que ellos esperan, mientras otros adaptan la actitud y son más comprensivos. En común, que muchas personas experimentan curiosidad y quieren explorar más estas IAs, ya sea con algo básico como un consejo o algún chiste. Y por lo último, que en lo que respecta a la confianza y la respuesta emocional, los usuarios tienden a sentirse más seguros cuando el asistente proporciona las respuestas rápidas, con empatía, claridad, y es lo que el usuario necesita. Cuando la información es ofrecida en un tono accesible, se crea una experiencia gratificante y establece un vínculo de confianza, es decir, que el usuario ya crea un vínculo con la IA y siempre cuando necesite algún tema de conversación o realizar alguna tarea, va a buscarlo. En términos generales, las interacciones más efectivas se producen cuando el asistente logra equilibrar precisión con un enfoque humano y respetuoso. Eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Ariel Silva. Me tocó hablar sobre la ética y privacidad de las asistencias virtuales. La ética y la privacidad son aspectos fundamentales en el uso de las asistentes virtuales, ya que estos sistemas recopilan constantemente información personal de los usuarios para mejorar sus respuestas y ofrecer una experiencia más personalizada. Al activarse por comandos de voz o micrófono, la asistencia puede llegar a registrar fragmentos de conversaciones, ubicaciones o hábitos de uso, lo que genera preocupación sobre el manejo de los datos. Las empresas que desarrollen estos sistemas como Amazon, Google, Apple están obligados a garantizar la protección y el uso responsable de la información recopilada. Sin embargo, aún existen riesgos relacionados con grabaciones no autorizadas, almacenamiento en la nube y acceso indebido. Por eso, el consentimiento informado del usuario es esencial. Cada persona debe conocer qué datos se recopilan para que se utilicen y que puedan eliminarlos. Desde una perspectiva ética, el diseño de la asistencia virtual también debe considerar el respeto a la autonomía del usuario, la transparencia en su funcionamiento y la prevención de sesgos en las respuestas de la inteligencia artificial. Promover el uso responsable y seguro de estas tecnologías no solo protege la privacidad, sino que refuerza la confianza entre el ser humano y la máquina. Eso sería todo de mi parte. Le agradezco mucho por su atención. Las conclusiones: los asistentes virtuales han revolucionado la interacción humano-computador mediante interfaces de lenguaje natural, mejorando significativamente la accesibilidad y productividad. Sin embargo, persisten desafíos críticos en privacidad y comprensión contextual, dependencia tecnológica y quieren atención humana. La integración efectiva del hardware y del software en asistentes virtuales demuestran avances notables en procesamientos
de lenguaje natural e inteligencia artificial. No obstante, las limitaciones en comprensión emocional y errores interpretativos evidencian la necesidad de investigación continua en HCV. El estudio de la interacción humano-computador en asistente virtual resulta fundamental para optimizar experiencias de usuario, establecer beneficios como automatización y disponibilidad con riesgos de privacidad y dependencia tecnológica. Constituye un imperativo del diseño contemporáneo.